Y 34 de la mañana está con nosotros José Carlos Díez, economista. Bienvenido. Placer. Te veo todas las noches ya como si estuvieras todos los días. Ya me tienes aquí fichado, ya soy uno más de negocios televisión. ¿Cómo ves la fotografía España? Está todo Bueno, yo creo muy que turbio, ¿no? la coyuntura está mejorando. Hoy tenemos decisión del Banco Central Europeo. Los mercados han tenido un año muy complicado. Mercados primarios de acceso al crédito, ¿vale? O sea, vosotros miráis los secundarios, que cómo se mueven las acciones y los bonos. Yo miro cuánto dinero entra en el sistema, porque ese dinero es lo que se transforma en inversión y en empleo, ¿no? Y genera ciclo económico. El año pasado hubo mucha restricción de acceso al crédito. En el primer semestre del año pasado, el peor semestre de la banca de inversión de Wall Street desde el 2002, o sea, desastroso. No hubo salidas a bolsa, no hubo emisiones de bonos, y luego se fue mejorando un poquito a final de año, y lo que hemos visto es en un inicio de año desproporcionado. Claro, es que los mercados no tienen límite, ¿no? O sea, se pasan de la depresión a la euforia. Yo no veía niveles de aversión a riesgo tan bajos desde antes de la quiebra de Lehman y desde la burbuja del 2006, ¿no? O sea, el mercado absorbe todo, no paran de salir allí, la gente asumiendo riesgo. Hombre, a ver qué dice hoy Lagarde, supongo que habrá que buscar un punto intermedio, ¿no? Pero bueno, las empresas el otro día, vamos, 150.000 millones van a poner en todo el movimiento de endeudamiento para que lo compre el mercado. Claro, pero es que el mercado lo está absorbiendo y no mira, no discrimina, o sea, compra todo el papel que sale. ¿Y por qué crees que está ese mundo de Matrix en el que el inversor dice nada puede ir mal? Porque solo se entiende por el nada puede ir mal. Bueno, pues como pasó antes de la quiebra de Lehman, hay un exceso de confianza en la capacidad de los bancos centrales para gestionar el ciclo y las crisis financieras. Pero bueno, con Lehman aprendimos que puede pasar. O sea, es verdad que los bancos centrales tienen capacidad, pero no infinita, ¿no? Entonces, cuando se pone esa put de la Fed y del Banco Central, se genera una confianza, se incorpora a las expectativas, se traslada a los precios y empiezan las burbujas, ¿no? De momento, a ver, estamos viendo un periodo de euforia. Por ejemplo, ¿no? España es un país de riesgo, tiene altísima deuda pública, ¿no? Tiene un crecimiento... Ha reducido un poquito, ¿no? 109. Bueno, pero estamos en 110% de PIB, eso es uno de los países con más deuda pública del mundo, ¿no? Entre los 10 de más del mundo, ¿no? Somos un país de riesgo y el Tesoro Público todos los años emite un nuevo benchmark a 10 años en enero, lo hace en una operación sindicada con banca de inversión a nivel global, suele emitir 10.000 millones. Este año ha emitido 15.000 millones y ha bajado la prima de riesgo 10 puntos básicos. Oye, si es que, claro, si el riesgo no se percibe por el lado de la demanda y del inversor, pues es muy bueno para España, es muy bueno para Italia. Italia está yendo mejor que España, ha cerrado más el spread. Italia también tiene un gobierno frágil, con un tripartito que no funciona. Ayer estuve con un amigo italiano, Forza Italia está a punto de desaparecer después de Berlusconi, Salvini está desaparecido, Meloni está bien, pero sola no puede gobernar, entonces es un gobierno frágil, ¿no? Pues la prima de riesgo italiana ha bajado más que la española, ¿no? La griega también, entonces, bueno... Entonces, en ese escenario, el crédito determina mucho el ciclo a corto plazo y lo que estamos viendo es una reactivación de inversiones, en el caso español muy condicionado a la energía. Ayer estuve en un evento de Alianza BQ0, creo que estáis por allí, es Iberdrola y BP con la Universidad Politécnica y había empresas de verdad ya descarbonizando, o sea, empresas de azulejo, de cemento, y la inversión va más, ¿no? Entonces, mientras eso dure, pues evidentemente el empleo está yendo bien. El problema de la economía española son los problemas estructurales, ¿no? Es un modelo de crecimiento muy de low cost, con baja productividad y que diverge con los países más avanzados y que genera precariedad y salarios bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso, no? Yo creo que el debate no es tanto si vamos a crecer o no, yo creo que tiene pinta que va a ser un buen año de empleo y de crecimiento, dependiendo que no pase nada raro en el mundo, que está el mundo que tú cuentas todas las mañanas está muy desordenado, puede haber un accidente, ¿no? Si hay un accidente cambiamos, pero si no pasa nada grave, yo creo que España va a crecer razonablemente y va a crear empleo. El tema es cómo damos la vuelta para empezar a hacer eso mejor, y eso no se nos da bien. Hay otras cosas que hacemos bien, pero lo de crecer bien y con salario bueno no se nos da bien. Aún así, la fotografía empieza a deteriorarse mucho. Por ejemplo, estamos mirando mucho a Alemania, ya hablaremos de Alemania, pero Francia... No parece que el enfermo de la sala sea Alemania. Empieza a parecer que Francia tiene una situación de deuda enorme y que tiene poco margen también para mover la economía. Pero en el caso alemán, y ahora si quieres me junto a los dos temas, en el caso alemán, esta mañana conocíamos un informe del Bundesbank en el que decía, cuidado con el choque con China. Y decía, en palabras textuales, lo hemos visto esta mañana, en el caso de que haya un decoupling con la economía china, va a eclipsar las consecuencias del decoupling con Rusia para la economía alemana. En un escenario donde las dos, la locomotora
y el pilar o lo que soporta también a la locomotora está en una situación así, ¿cómo puede llegar Lagarde, no tocar tipo de interés y veremos qué fotografía nos da? Porque se le está cayendo esto. Bueno, nosotros nos tenemos que cambiar de locomotora. Porque, claro, a ver, para nosotros Europa es el referente, sigue siendo el gran mercado de consumo, tenemos 2/3 de las exportaciones allí, no hay que abandonar Europa, ¿no? Pero Europa no crece, entonces, si tú quieres crecer en ventas, no puedes mirar al norte, el norte no crece, ¿no? Entonces tienes que mirar al sur y al este. Antes mirábamos al oeste, bueno, Estados Unidos sigue siendo un gran mercado. Pero el este es Asia. Bueno, y Oriente Medio, los nuevos mercados, ¿no? Medio. Bueno, sí, pero hay el mercado halal islámico son 57 países, 1.300 millones de consumidores, donde se están creando las grandes clases medias del mundo. Entonces, certificarte en halal, yo conozco al director de halal de Emiratos, que es español, Tomás Guerrero, es muy fácil. O sea, tú puedes certificar negocios televisión en halal y hacer televisión Sarean con playas en Emiratos, pero si no está certificado no puedes hacerlo. O sea, no es complicado, ¿no? España está muy avanzado, sobre todo en alimentos, es un gran exportador de alimentos a Oriente Medio, halal, vale el Hoser judío también, que es prácticamente la misma certificación, o sea que con la Hoser y halal te sacas la misma, y ese es un gran mercado, entonces hay que buscar mercados nuevos. O sea, Alemania va a seguir siendo un gran cliente de las empresas españolas, pero no crece. Entonces, ¿dónde hay que ir? Pues a los países que crecen. Entonces, ¿cuáles son? Pues ya no es China. O sea, China tiene un problema de crecimiento y un problema de modelo de crecimiento. Pero China va a crecer un 5,2 en el año Eso pasado, dicen, ya veremos. Yo te digo, el Fondo Monetario les da ya un crecimiento potencial a 5 años del 3%. Vienen del 10 en 2008. Yo hoy en China, que vengo de 2 viajes allí, lo sabes, yo hoy el 3% lo firmaba hoy. O sea, si yo fuera Xi Jinping, el del 2028 al 3% lo firmaba, porque yo no lo veo. Yo creo que pueden crecer menos. ¿Qué estás viendo para esa visión? No, se les ha caído la vivienda, tienen una deuda pública desproporcionada, ¿no? Los ayuntamientos van a quebrar, igual que pasó con Madrid y con varios ayuntamientos en la burbuja. Hay que rescatar a los ayuntamientos, hay que rescatar a los bancos, hay que rescatar a los promotores. ¿No? Es que no hay, o sea, tienen mucho ahorro, nosotros no lo teníamos. O sea, nosotros teníamos deuda externa, ellos tienen ahorro en el exterior, eso les da ventaja, no van a tener una gran crisis como la nuestra, pero no crecen. O sea, el modelo de crecimiento lo tienen que cambiar. Entonces, ¿hacia qué tienen que ir? Pues lo mismo que España, claro. Ellos parten de un nivel, bueno, en Shenzhen y en Shanghái y en las zonas tecnológicas están más avanzados que nosotros, pero en el promedio de China las empresas son muy ineficientes todavía, ¿no? Entonces tienen que ir a ese modelo, ¿no? ¿Qué le pasa a Alemania? Que el Bundesbank lo identifica, que Alemania ha sido un país que ha vivido de exportar a China, por ejemplo, automóviles. ¿Qué está pasando ahora? Que los chinos tienen mejor tecnología que los alemanes en coche eléctrico y China está siendo un exportador neto de coches a Europa en 2 años. Pero es que la tendencia es explosiva. Entonces, vamos a ir a un proteccionismo. El problema que dice el Bundesbank, que yo lo vi en China, es que los chinos también pueden cortar. O sea, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos ha prohibido a Huawei vender en Estados Unidos y ahora le estamos prohibiendo a nosotros. El Partido Comunista Chino ha recomendado no comprar Apple en China. Apple le ha quitado de todos los funcionarios. Bueno, vale, 25% de los ingresos de Apple están en China. Claro, un porcentaje parecido está Nvidia, ¿eh? Ya, pero si vas a proteccionismo, los chinos también pueden hacer proteccionismo, ya son un gran mercado de consumo. Entonces, para Europa, ¿no? el poder de negociación en clave de balanza comercial sigue siendo positivo, pero hay determinadas empresas que pueden sufrir, por ejemplo, ¿no? Los alemanes, que son los grandes exportadores. Si China a España le pone medidas proteccionistas, nos da igual, no le vendemos nada, pues a nosotros como si nos pone un poleo, ¿sabes? O sea, nos quedamos igual. Es una desgracia, o sea, esto lo digo de broma, pero ojalá le vendiéramos, ¿no? Como los alemanes. Pero como no hemos sido capaces de venderles nada, o sea, nada es, bueno, le vendemos jamón, el vino, sí, ya, pero eso que está muy bien, ¿eh? Que vengan a nuestras playas. Bueno, vale, vienen algo, vienen a la Roza Village a comprar, que les encanta el gasto y el consumo, está muy bien, sí. El día de Año Nuevo chino en la Roza Village, ¿no? Vamos, ponen ahí dependientes chinas, les ponen el gato allí haciendo la manita, yo apoyo todo, pero bueno, el tema es que si vas a un mundo proteccionista, pues todos pierden, ¿no? Los economistas no nos gusta el proteccionismo. Claro, el problema es que China, por cada dólar que nosotros le vendemos a China, China nos vende 5 a nosotros. Eso hay que equilibrarlo, ¿sabes? Y los chinos no lo quieren asumir. Yo he estado allí, se lo he dicho muy educado, porque además me habían invitado, no vas a ir de mala educación allí cuando te invitan, digo, pero joder, abrir un poquito vosotros el mercado, porque si no os van a cerrar el otro. Pero no es que odiemos a los chinos, es que esto es proteccionismo desde David Hume, ¿sabes? No, esto no ha cambiado. Aún así hay un camino intermedio, ¿no? Yo contaba también esta mañana y decía, oiga, no es lo mismo
decirle no puedes invertir, te voy a frenar todas las inversiones que hagan en Europa, que buscar, oye, lo mismo que tú me pides a mí te lo voy a dar yo. Es decir, si una empresa de autobuses se va a China y dice el 75% lo fabricas aquí, pues una empresa de autobuses china que venga a Europa, el 75% lo produces aquí. Es que hemos pasado de 0 a 100. Y de verdad, es que había un 50, que usted lo ha obviado durante las últimas décadas. Estamos escribiendo un artículo para la universidad analizando la política industrial del Next Generation en Europa, comparándola con el IRA americano y el modelo chino, ¿no? Lo contaré cuando tenga el paper más avanzado, pero bueno, vamos contando ya cosas, ¿no? Hemos entrevistado a una empresa de componentes de automóviles alemanes, estaban en la parte de combustión, de motor de combustión, y se ha pasado a la parte del Power Electronic, que es la ingeniería más compleja en el coche eléctrico, o sea, lo que conecta la batería del coche eléctrico con las ruedas para que ande, ¿no? El motor, equivalente en... tienen el departamento de I+D en Europa y otro en Shenzhen, ¿no? Los ingenieros de Shenzhen cobran un 30% más que los de Europa en puesto equivalente. Ya no tienen salarios bajos, ¿no? Un 30% más. Más. El producto de China a Europa viene con un 30% de precio por debajo. ¿Alguien está subvencionando allí? O sea, allí hay dumping de manual de la Organización Mundial de Comercio. Si ese dumping estaba antes de entrar, ese fue el error. ¿Por qué entraron con esos niveles de dumping y por qué desde hace 30 años no se ha hecho nada desde la OMC para que esos dumping se vayan reduciendo? Pero por dónde viene dumping, para que nos entienda bien la gente, es los espectadores. Les subvencionan el capital, les subvencionan los préstamos de la deuda, les subvencionan los edificios, les quitan todas las deducciones fiscales, no pagan cotizaciones sociales por los trabajadores. Claro, si todo lo asume el Estado, ¿no? En Europa son ayudas de Estado y allí son subvenciones. Entonces, ¿soy muy competitivo? No, tú vas dopado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el déficit comercial... Sí, pero puede entender alguien que también vamos dopados nosotros con los fondos Next Generation, ¿no? No, vale, pero es para compensar. Claro, eso estamos estudiando en el paper, ¿no? Cómo estamos equilibrando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Francia, que tú decías que es un enfermo, ¿no? Francia ha perdido la mitad de su peso industrial. Ha bajado del 20% del PIB al 10%. Francia está con un problema, va a tener una crisis de gobierno, no hay sucesión a Macron, no está claro qué va a pasar. Bueno, entonces, claro, los chinos tienen que entender que ellos tienen problemas porque siguen teniendo pobreza severa, no extrema, ¿no? Pero mucha desigualdad en las zonas menos desarrolladas, pero es que en Europa también hay problemas. Aunque seamos ricos, hay gente que está cabreada. Y cada vez ese porcentaje de gente... a ser cada vez menos. Bueno, pero que en términos de renta por habitante estás muy alejado de China, ¿no? Sí. Pero hay un porcentaje de la población europea, el 10, el 15%, que está muy cabreada. Y eso genera problemas políticos y genera problemas sociales. Entonces, por ahí surge el proteccionismo. Cuando hay déficit comercial y crisis sociales en el país donde hay déficit comercial, surge el proteccionismo, pero desde hace 300 años, que esto no es nuevo, ¿vale? Entonces, surgen movimientos populistas, entonces, claro, se deteriora la democracia, empieza a haber más problemas para crecer. Entonces, España tiene una posición intermedia, no hemos llegado al nivel de deterioro de los alemanes y franceses en términos de salarios, seguimos siendo competitivos, pero no tenemos tecnología y productividad. Y los alemanes y los franceses sí los tienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más fácil ir hacia el progreso, pero tenemos que cambiar muchas cosas. Y yo lo que veo aquí, ni en el gobierno ni la oposición, es que aquí no hay plan. ¿Sabes? O sea, es que los debates en España, claro, es que... O sea, España no tiene un parlamento, tiene un club de intercambio de parejas, ¿no? O sea, claro, es que lo que estamos viendo en el Parlamento español es deprimente, ¿no? O sea, cómo se firman las leyes, ¿no? Claro, es que dicen, no, ahora me voy con el otro, ahora firmo con este. Oye, pero no podemos tener un gobierno estable, con un acuerdo de coalición estable. Y esto es un mensaje para Pedro Sánchez. Pedro, si no tienes un acuerdo de coalición estable, dimite y convoca elecciones. O sea, no se puede gobernar un país de 48 millones de habitantes con un club de intercambio de parejas. No es estable, Pedro. O sea, piénsatelo tú solo en tu reflexión, ¿no? En tu palacio de la Moncloa. Ponte en el espejo, Pedro. O sea, si no tienes un gobierno de coalición estable, como han tenido todos los presidentes del gobierno desde Suárez, cuando Suárez no tuvo un gobierno de coalición estable, dimitió, Pedro. Suárez era honesto, dimitió, se fue, ¿vale? Entonces, Pedro, piénsatelo tú solo, porque nadie te va a echar, tienes que decirlo tú, pero piénsalo en clave de los 48 millones de españoles, Pedro, nos lo merecemos, pagamos tu sueldo, Pedro, nos lo merecemos. Una cuestión más. Decía la ministra Yolanda Díaz, la vicepresidenta, decía, lo de la reducción de la jornada es ciencia, ya todo es ciencia, pero dice, es ciencia. ¿Cómo que ciencia? Vas a reducir la jornada, ni hay un movimiento de productividad, no hay absolutamente nada. Es que, ¿va a aguantar
el sistema empresarial. Me estás diciendo que va a haber un buen año en empleo, pero si están haciendo todo tipo de barrabasadas en el mercado laboral. Bueno, ella ha estudiado Derecho, yo he sido profesor de Economía en la Facultad de Derecho, ¿no? En Derecho se da un curso de Economía en un año, en primero. Macro y micro y macro. Un año, ¿eh? Vale, entonces, micro un semestre, macro otro semestre. Que Yolanda Díaz tiene conocimientos de Economía de nivel de usuario, ¿vale? Entonces, eso no es ciencia, o sea... Para dummies. Bueno, vale, pero o sea, ella tiene asesores, de hecho en mi departamento hay varios asesores suyos que se lo cuenten. Nosotros en los manuales no enseñamos eso, Yolanda, pero bueno, eso es mentira lo que dice. Pero además hay evidencia empírica. Francia, ¿no?, redujo la jornada por ley a 35 horas a la semana y se ha pegado un piñazo en productividad, Yolanda. O sea, pero es que hay evidencia. O sea, la causa no es solo la reducción de jornada, o sea, han pasado más cosas. ¿Qué quiere hacer Yolanda? ¿No? Primero, ¿no?, animar a los gallegos a que la voten, porque creo que no la va a votar ni su familia. O sea, lo que la dan las encuestas es 0, ¿vale? Entonces, no la quiere su amigo Pablo Iglesias, que la puso. O sea, ella tiene un problema, ¿no? Sumar no es un partido, entonces lo tiene que crear, pero no tiene votos. Entonces, es muy complicado la situación de Yolanda. Pero, Yolanda, nosotros no tenemos la culpa. O sea, búscate tú tus soluciones a tus problemas, ¿no? Segundo, si quieres aumentar los salarios, Yolanda, de 12 millones de españoles que declaran en el IRPF cobrar menos de 20.000 euros al año, repito, Yolanda, 12 millones de españoles, más del 50% de la población, cobra menos de 20.000. Vivir en España con 20.000 euros, si no tienes casa y estás de alquiler, es muy complicado. Muy complicado, ¿vale? Entonces, Yolanda, céntrate en esos 12 millones y ponte a trabajar, ¿no? Entonces, reduciendo la jornada y limitando los sueldos a los ejecutivos, Yolanda, en los manuales de economía decimos que no vas a mejorar la vida de los 12 millones de españoles. Entonces, te explico yo el modelo, que es más sencillo. Pon condiciones atractivas para invertir, pon condiciones muy amables para las empresas, Yolanda. Habla a las empresas con cariño, diles cómo les puedes ayudar y sobre todo a las empresas que van a generar proyectos globales internacionales, que son las que entrevistamos en Líderes, en nuestro programa de negocio televisión, que te recomiendo que lo veas, Yolanda, que te va a venir muy bien. Desde que estudiaste Economía es un recordatorio de la carrera que es muy positivo. Digo, estudió Economía en Derecho, te va a venir bien este refuerzo de Líderes. En nuestro programa vas a ver cosas muy interesantes y vas a ver que los empresarios no conspiran socialmente, solo piensan en progresar, en generar empleo, en generar salarios. De verdad, son historias reales lo que vamos a contar, ¿no? Si consigues eso, 5.000 empresas, que es el lema del programa de Líderes en Negocio Televisión, 5.000 empresas españolas de 1,5 millones, del 1,5 millones que hay, 5.000, que pasen de 50 a 250 trabajadores, se acabó el paro y se acabó la precariedad salarial, porque una empresa de más de 50 paga el doble de salario que una de menos de 50. Entonces, Yolanda, haz un plan para esas 5.000, o sea, luego haces todos los planes que quieras, pero, o sea, hemos recuperado el oso en Asturias, hemos recuperado el lince ibérico en Doñana, recupera esas 5.000, Yolanda, un plan de las 5.000, ¿sabes? ¿Cómo hacemos que 5.000 empresas españolas triunfen y vendan producto en el exterior con empleo español y salarios buenos? Y no te líes más, Yolanda. Si haces eso, te ponemos una calle como a Abraham Murillo y a Raimundo Fernández Villaverde. Creo que la calle se la van a poner igual. Bueno, en Ferrol, que se la pongan en Ferrol. Se la van a poner igual. Y bueno, no entremos en Ferrol porque, claro, ya si vemos lo del buque, pues ya de nuevo bastante. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Un placer, pero bueno... A mí lo que hacemos todo esto y a veces nos cabreamos es que yo veo mucho potencial en España. Me da mucha lástima que no lo aprovechemos, ¿no? Y que estemos tirando la energía por el tubo de escape y en debates en el Parlamento absurdos, ¿no? Ese es el drama de este país. Y a nivel empresarial también hemos bajado, ¿no? Hay que buscar esos empresarios buenos y como al lince ibérico, Chupeter, el lince ibérico y a cuidarlos y ya están. Si hay que hacerle que crezcan como los linces. Buen día y buen negocio. Placer. Vamos a la clave sostenible del día.